de nuestra historia. Destacado combatiente y jefe militar de valor sin límites, pero también de muy avanzado pensamiento revolucionario. De él escribió nuestro héroe nacional José Martí, y cito: hay que poner asunto a lo que dice, porque Maceo tiene en la mente tanta fuerza como en el brazo. Firme es su pensamiento y armonioso, como las líneas de su cráneo. Su palabra es sedosa, como la de la energía constante, y de una elegancia artística que le viene de su esmerado ajuste con la idea cauta y sobria. Fin de la cita. Maceo protagonizó innumerables páginas heroicas de nuestra historia. Venció al enemigo en muchas batallas que parecían imposibles de ganar por la superioridad numérica y de armamento del ejército colonial español. Fue un hombre de ideas y de acción, surgido de lo más humilde de nuestro pueblo. El legado de su pensamiento forma parte del tesoro más preciado de la conciencia histórica y las convicciones patrióticas del pueblo cubano. En una carta a su amigo el coronel Federico Pérez, fechada el 14 de julio de 1896, escribió lo siguiente, y cito: de España no espere nada, siempre nos ha despreciado y sería indigno que se pensase en otra cosa. La libertad se conquista con el filo del machete, no se pide. Mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos. Tampoco espero nada de los americanos. Todo debemos fiarlo a nuestro esfuerzo. Mejor es subir o caer sin su ayuda que contraer deudas de gratitud con un vecino tan poderoso. Fin de la cita. También escribió una frase que ha trascendido a todas las generaciones de cubanos y constituye nuestra máxima de combate. Quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Pero quizás su lección más importante para los cubanos, que marcó para siempre nuestro destino y nuestra vocación libertaria, fue su inmortal y viril protesta de Baraguá, el 15 de mayo de 1878, cuando ya estaba prácticamente perdida la primera guerra de independencia debido a la división y el agotamiento de los patriotas cubanos, después de casi 10 años de cruenta lucha. Aquel día, el general Antonio Maceo recibió en un lugar conocido como Mangos de Baraguá al general español Francisco Martínez Campos y rechazó su propuesta de paz sin independencia ni abolición de la esclavitud, que no era otra cosa que la capitulación de los patriotas cubanos y que ya había sido lamentablemente aceptada por numerosos jefes militares de la época. Fue Maceo quien nos enseñó a los cubanos a borrar para siempre de nuestro léxico y pensamiento la palabra rendición. Maceo continuó combatiendo y dominó toda la provincia de Oriente, hasta que el desgaste de su ejército, enfrentado al ejército colonial español, el más poderoso de la época, lo obligó a exiliarse en Jamaica, desde donde siguió conspirando. Regresó al cabo de un año a la isla para participar en el alzamiento revolucionario que marcó el inicio de la llamada Guerra Chiquita. Sofocado este nuevo intento, se refugió en Haití. En 1895, cuando estalló la Segunda Guerra por la Independencia de Cuba, organizada por Martí, Maceo desembarcó en Duaba y asumió la jefatura de las fuerzas de la provincia de Santiago de Cuba. Encabezó la invasión de Oriente a Occidente, llevando la guerra independentista de un extremo a otro de la isla, y cayó combatiendo cuando ya había llegado a la más occidental de nuestras provincias, Pinar del Río. La titánica tarea a la que dedicó toda su vida quedó inconclusa, pero años después nacieron nuevos héroes que se encargaron de continuar la obra que él, José Martí, Carlos Manuel de Céspedes, Máximo Gómez, Ignacio Agramonte y tantos otros próceres de nuestra independencia habían iniciado.
Así ha sido siempre nuestra historia y así será, para orgullo y compromiso eterno de los cubanos. Ernesto Guevara de la Serna nació en 1928 en la ciudad argentina de Rosario. Desde muy joven mostró su especial sensibilidad por la justicia y su vocación de revolucionario. Así vivió, haciendo leyendas con sus actos y su pensamiento, hasta convertirse en el guerrillero heroico y también pasar a la inmortalidad el 8 de octubre de 1967, cuando fue asesinado por órdenes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, tras ser capturado herido en la quebrada del Yuro, en Bolivia. En 1955, aquí en la Ciudad de México, conoció a Fidel Castro y bastó una conversación para que se enrolara en la expedición revolucionaria que este último organizó en esta tierra hermana y solidaria para liberar definitivamente a Cuba, llevando a término la tarea histórica que Martí Maceo y tantos otros patriotas cubanos no pudieron concluir. Desde Tuxpan, Veracruz, partió a bordo del yate Granma como médico de la expedición y en tierras cubanas, en los combates en la Sierra Maestra, se ganó el grado de comandante por su valor, capacidad y cualidades como jefe militar revolucionario. Como Maceo, reeditó la invasión de Oriente a Occidente y como él, fue un hombre valiente, de acción y de pensamiento profundo, que se convirtió en uno de los principales dirigentes de la Revolución Cubana y luego en el ejemplo más alto de lo que debe ser un revolucionario en nuestra época. Hoy también queremos celebrar el cumpleaños de otros dos héroes cubanos de nuestro tiempo. El 4 de junio, Gerardo Hernández Nordelo cumplió 46 años y el 9 de junio, Ramón Labañino Salazar cumplió 48. Nuestros 5 compatriotas, injustamente presos desde hace casi 13 años en cárceles del imperio por luchar contra el terrorismo, son dignos herederos del legado inmortal de Maceo y del Che. Hombres como estos son un ejemplo de la fortaleza, la capacidad de resistencia y la firmeza de principios del pueblo cubano y de su heroica revolución, que no claudicó nunca frente a las amenazas, las agresiones, las presiones, las campañas y las enormes dificultades que ha tenido que enfrentar a lo largo de su historia. Ni lo hará jamás en el futuro, por duras que sean las pruebas y las circunstancias que nos depara el destino. ¡Viva Antonio Maceo! ¡Viva! ¡Viva Ernesto Che Guevara! ¡Viva! Patria o muerte, ¡Venceremos! Bueno, quería solo decir un detalle que me parece importante para todos. Las coincidencias con Maceo también llegaron hasta la revolución, porque el 7 de diciembre cae Maceo y el 7 de diciembre, años después, nace Fran País en Santiago de Cuba. Es decir, eso de alguna manera tiene que ver con aquel poema de Naborí que decía que Maceo era el pueblo y que Fidel lo continuaba. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y hasta el año que viene.